Hola, mi nombre es Jorge Luis Arce Solano, profesor de la asignatura de Gerencia de Riesgos de la Escuela de Ciencias de la Administración. Les invito a estudiar los módulos del tema 2 de Riesgos de Crédito de Empresas. El siguiente video estará a cargo del doctor Juan Muñoz Giró, quien es especialista de amplia trayectoria en la implementación de modelos de riesgos. Esperamos que este módulo brinde los conocimientos y herramientas básicas sobre metodologías de medición de riesgos. En el módulo anterior, iniciamos el cálculo de la pérdida esperada para el riesgo de empresas. El cálculo de la pérdida esperada requiere de 4 parámetros, de los cuales ya vimos cómo se pueden calcular los dos primeros. En la exposición de crédito, que corresponde al saldo adeudado por cada una de las empresas a la institución financiera. Ese saldo debe estar registrado siempre en balance, no es de difícil obtención. El segundo de los parámetros que vimos cómo aproximarlo, cómo estimarlo, es la probabilidad de incumplimiento. Y ahí tuvimos la oportunidad de evaluar los indicadores financieros de las empresas y a reseñar de una manera muy breve cuál podría ser la técnica estadística aplicable para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento. En este caso mencionamos el análisis discriminante. Quedan dos parámetros adicionales. El tercero de ellos, que es el parámetro de maduración o de vencimiento, es un indicador que nos señala la posibilidad de que la pérdida esperada en la cartera de crédito aumente de acuerdo con el plazo al vencimiento. Ya nosotros habíamos visto en alguna medida estos parámetros, pero los podríamos repasar en la hoja parámetros que tenemos en este archivo. La idea básica del parámetro de maduración es incorporar la posibilidad de que la pérdida aumente conforme aumenta el plazo que tiene la institución para recuperar el crédito. Esta hoja de parámetros, como ustedes la pueden ver aquí en la columna F, tiene los valores del parámetro M, que son iguales a los que usamos para el cálculo del riesgo de personas. Si a la operación de crédito le quedara menos de un año de vigencia, de vencimiento, pues el M se hace igual a 1. Si a esa operación de crédito le faltara de 1 a menos de 3 años, tendríamos que aumentar la pérdida de la operación multiplicándola por 1,02,5. Es decir, estaríamos aumentando la pérdida en 2,5%. Si la operación de crédito tuviera un plazo al vencimiento de 3 a menos de 5 años, el M se hace igual a 1,05. Es decir, estaríamos aumentando en 5% el nivel de la pérdida esperada. Y para todas las otras operaciones con plazos al vencimiento de 5 años o más, tendríamos un M igual a 1,07,5. Es decir, la pérdida esperada estaría aumentando en 7,5%. Estos parámetros ya vienen dados en los modelos internacionales. Difícilmente los vamos a poder cambiar o, como decimos nosotros, tropicalizar a nuestra realidad, pero es un concepto que es necesario incorporar dentro del cálculo de la exposición al riesgo de crédito. Con estos parámetros en mente, volvemos a la hoja de pérdidas para ver cómo se le calcula a cada una de las empresas. En el bloque del parámetro al vencimiento, tenemos la primera fecha, que es precisamente la fecha en la que se descarga la información y en la que se hace todo el ejercicio. En este caso, esa fecha corresponde al 31 de diciembre del año 2009. Esa fecha se contrasta vía una resta con la fecha de vencimiento de cada una de las operaciones. Esa fecha de vencimiento está en la columna I, y la resta, que la vamos a expresar en días, es la columna que sigue. En la primera empresa, por ejemplo, tenemos que su operación de crédito tardaría 785 días más para su vencimiento. Expresada en años, dividiendo 785 por 365, tenemos que a esa operación de crédito le faltan todavía 2,15 años. Esos 2,15 años caen en el rango de 1 a 3 años y por consiguiente el M que se le asigna es 1,02,5. Todas las otras que están ahí, pues resultan del mismo cálculo. Sin embargo, en algunos balances de situación, hay instituciones que mantienen por largos periodos operaciones de crédito ya vencidas. Por ejemplo, la que está ahí de segunda debió haber sido cancelada el 27 de agosto del 2009 y la información es del 31 de diciembre, es decir, tiene 126 días de vencida.
Cuando una operación está vencida, ya no es un problema de riesgo. Una operación vencida y no pagada es un problema de cobro, no representa pérdida esperada. Para todas aquellas operaciones de crédito vencidas y no canceladas, les asignamos un M igual a 0. De esta forma salen del cálculo de riesgo, porque ya no representan riesgo, ya es un problema real. Y eso pues quisiera que lo tuvieran muy en cuenta, porque muchas veces nos vamos a encontrar con la posibilidad de operaciones vencidas, incluso por años, y que siguen vigentes en el balance. Esas operaciones hay que sacarlas. Si ustedes se dan cuenta con el cálculo del Excel, pues básicamente asignar el parámetro M es una fórmula de condición. Si los años al vencimiento están en este rango, le acepto este parámetro, o bien para los que saben buscar y asignar con el comando de Excel, pues pueden hacer las tablas de asignación con los parámetros también. Pero démonos cuenta que no es un tema preocupante, no es un tema que nos vaya a quitar el sueño o la tranquilidad, porque esa fecha de vencimiento necesariamente tiene que estar en las tablas de crédito. Con esto pues calculamos el tercero de los 4 elementos de la pérdida esperada. El cuarto elemento corresponde a lo que llamamos en inglés el LGD, el Loss Given Default. Es aquella proporción del monto de crédito, del saldo adeudado, que no está cubierto por el valor de la garantía. Para esto necesitamos 2 elementos básicos. Primero que todo, el valor de la garantía. Lamentablemente, en Costa Rica en particular y en América Latina en general, somos muy descuidados con la información bancaria. Y muchas veces me he encontrado con el tema de que no se tienen registros de las garantías. Y en el mejor de los casos, si se tuviera desactualizado ese valor. Lamentablemente no nos hemos puesto no nos hemos dado a la tarea de actualizar y de registrar esos valores de garantía. Ahora, si nosotros tuviéramos, como en este ejemplo, los valores de las garantías, tenemos que identificar como segundo elemento qué tipo de garantía es. ¿Y por qué es importante esto? Nos pasamos a parámetros para que ustedes vean la importancia. Generalmente el valor de la garantía no se toma al 100%, porque entre el momento de iniciar el proceso de adjudicación de una garantía hasta el momento en el que se dispone de esa garantía, ya sea como una venta o porque se hace algo con ella, pueden pasar años incluso. Y ese periodo puede representar costos de mantenimiento, costos de depreciación, costos por litigios, costos judiciales por la adjudicación, el costo operativo de mantener registrada la garantía. Entonces, usualmente a ese valor de la garantía hay que restarle cierta proporción que le represente a uno un costo por administrar la garantía y por adjudicársela. En el ejercicio que tenemos correspondiente a los parámetros de deducción o de mantenimiento de la garantía de una superintendencia de un país latinoamericano, ustedes pueden ver que a excepción de uno, todos los demás se adjudican con niveles inferiores al 100%. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una residencia o un edificio valorado, por ejemplo, en $200,000, en Costa Rica tomamos la garantía del 50%, es decir, para amortizar el crédito perdido, tendríamos la mitad de ese valor de la garantía. En el caso de este ejemplo, solo una de ellas se adjudica el 100%, que es la garantía tipo 1, que en inglés la llamamos back to back. Es una garantía que representa un depósito que el deudor realiza en la institución que le va a dar el crédito, y por consiguiente, si el deudor no pagara, pues el banco no va a tener ningún problema operativo, administrativo y legal para adjudicarse ese depósito. Pero con todos los demás, uno esperaría que haya costos adicionales. Entonces, lo importante del ejercicio es que uno tiene que identificar el tipo de garantía y el parámetro con el que se va a tomar esa garantía para amortizar la pérdida. Uno podría hacer 2 tipos de referencia con el parámetro. La primera de ellas, la más fácil de todas, es qué dice la regulación bancaria del porcentaje o la proporción de la garantía que se debe tomar para mitigar la pérdida, o bien, como lo aceptan en algunas superintendencias de otros países, cuánto de lo que se ha perdido se ha recuperado vía garantía. Y esa historia se puede llevar de 2 a 4 años registrada. Entonces, hay maneras de llegarle a esa proporción. Para el ejercicio, ¿qué nos corresponde? Y volvemos otra vez
a la hoja de pérdidas, ahí están ya los tipos de garantía, están los porcentajes de aceptación de la garantía y está el cálculo general del LGD. Como parte del cálculo, aquí tenemos el valor de la garantía en la columna P, y en la Q tenemos la multiplicación, el producto de ese parámetro de recuperación por el valor de la garantía. Si ustedes se dan cuenta, la recuperación de la garantía siempre resultará menor al valor de la garantía porque la estamos castigando. Cuando tenemos el valor recuperable de la garantía, calculamos la tasa de recuperación, que es dividir ese monto recuperable de la garantía, ya corregido por el parámetro, por el monto expuesto, el saldo de crédito, el parámetro EC que está en la columna B. Esta proporción lo que nos dice es cuánto de lo que está adeudado puede ser cubierto si se recuperara la garantía en valor de mercado. Entonces, por ejemplo, del primer crédito, el monto adeudado está cubierto por el 55,88% de lo que se puede recuperar de la garantía. Esto nos lleva a lo siguiente: si el crédito está cubierto en casi un 56%, la parte que está al descubierto llega a 44%. Ese es el LGD. Y eso es lo que entra como parte del cálculo de la pérdida esperada. Aquí, sin embargo, una nota técnica y teórica. Tener una garantía en una solicitud de crédito o en una operación de crédito no es un seguro que elimine el riesgo. El riesgo no lo elimina nada más que una situación: no dar crédito. El riesgo todos los tenemos. La garantía lo que viene es a mitigar la pérdida potencial. Muchas veces vemos funcionarios bancarios, especialmente gerentes, que algunos de ellos se jactan de manejar muy bien el tema de crédito, decir que con la garantía se recupera el crédito. No, eso no es cierto. Con la garantía lo que se hace es mitigar la pérdida. Hay garantías incluso que cuando se adjudican no valen ya nada. Entonces es un tema delicado que incluso puede ser de riesgo operativo y riesgo legal. Aquí lo que estamos viendo con el LGD es la posibilidad de mitigar la pérdida, no de eliminar el riesgo. Ahora, también hay un LGD en la columna que sigue, como ustedes pueden observar, por una razón. Podría darse el caso de que en algún momento el valor de la garantía supere el valor de la deuda. Y ahí tendríamos entonces que la deuda está más que sobrecubierta, está por encima del 100%. Cuando tenemos la posibilidad de que el valor de la garantía exceda al valor de la operación de crédito, tendríamos un LGD negativo. Y en ese caso es necesario hacer el LGD igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos la suficiente garantía o el suficiente valor de la garantía para cubrir la deuda, no deberíamos tener pérdida esperada, aunque eso no implique que tengamos riesgo. Siempre lo vamos a tener. Lo que pasa es que la pérdida que podría generar sería 0 si nos adjudicáramos la garantía. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado con aquellas garantías que superan el valor de la deuda en el momento del análisis. Hay que convertir al LGD en 0. También esta es una información relativamente fácil de obtener. Si la institución financiera, como a veces es el usual, no tiene esta información disponible o la tiene muy desactualizada, mi sugerencia es que se castiguen y pongan que el valor de la garantía es 0. Por consiguiente, no hay mitigante de la pérdida. Entonces ahí sí nos vamos a ver en la necesidad, para poder mejorar el perfil de riesgo de crédito de la institución, buscar las garantías y actualizarlas. Eso es vital para cualquier administración de crédito y de cobros principalmente. Con el LGD calculado ya finalizamos los 4 parámetros de la pérdida esperada, que es el cálculo que a continuación sigue. La pérdida esperada es el producto, una multiplicación del saldo de la deuda, el parámetro es C, la probabilidad de incumplimiento, el parámetro M y el parámetro LGD. En el caso de la primera empresa, esa pérdida llega a $7,568. Este dato tiene 2 interpretaciones que son muy importantes. La primera de ellas puede ser la contable. Este debería ser el monto de estimación por deterioro de la cartera de crédito asociado con la primera operación de crédito. Sobre este monto de estimación podríamos agregar la estimación anticíclica, que ya está incorporada en nuestra regulación financiera. Podríamos agregar
estimaciones genéricas o algunas adicionales que pueda definir la política de crédito propia de la institución. Esto es un tema relativamente fácil, es contable. Sin embargo, también podríamos tener una definición financiera. Estos $7.568 representan el costo que enfrenta la institución financiera por el riesgo de la empresa. Y este es un concepto muy importante porque si le ponemos atención, la siguiente pregunta que uno debe hacerse es: ¿quién paga ese costo? Lo tradicional siempre ha sido que la institución financiera lo asuma. Cuando una institución financiera asume el costo de los riesgos de sus clientes de crédito, se le está disminuyendo la rentabilidad directamente. Ahora, podría ser, siguiendo alguna técnica de asignación de precios eficiente y correcta, que esta pérdida potencial, esta estimación de crédito, se le cobre al cliente vía tasa de interés. Entonces ahí tendríamos que incorporar dentro del margen de intermediación financiera un componente de pérdida esperada. Eso no es difícil tampoco de calcular, pero siempre habrá la excusa de no hacerlo porque supuestamente eso puede restar posibilidades de crecimiento de la cartera de crédito. Sin embargo, lo correcto es cobrarle al cliente el costo de su riesgo. Con estos datos ya tenemos la pérdida esperada, que es el primero de los indicadores de riesgo. El siguiente indicador de riesgo es el de valor en riesgo. Este concepto de valor en riesgo es muy similar al de personas, pero tiene sus modificaciones y esas las vamos a estar desarrollando en el módulo que sigue. Muchas gracias por su atención y esperamos que este material sea de provecho. Se despide de ustedes Jorge Luis Arce Solano.